Buenas tardes, mi nombre es Carol Ríos de Rodríguez y tengo el gusto de darles la bienvenida a Entre Amigos, un espacio dedicado a personajes con una trayectoria profesional distinguida. En esta ocasión nos encontramos con Javier Fernández Lasqueti, político español del Partido Popular. Desempeñó los cargos de consejero de Inmigración y Cooperación entre el 2007 y 2010 y de Sanidad entre el 2010 y el 2014 del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Actualmente es el consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Y además es amigo del Instituto Fe y Libertad y de muchas otras instituciones dedicadas a la libertad aquí en Guatemala. Así que bienvenido, Javier, qué gusto tenerte aquí. Me siento muy feliz y muy honrado de estar contigo, Carol, y de estar en esta actividad del Instituto Fe y Libertad, que me parece que es una gran iniciativa este instituto. Así que deseando poder contribuir a ello. Gracias. Pues la primera pregunta era un poco en torno a tu visión de la política un poco más mundial, digamos. ¿Qué impacto tuvo la presidencia de Donald Trump, crees tú, en la política mundial y luego su fracaso, digamos, por alcanzar una reelección en las elecciones recién pasadas? ¿Cómo ves un poco el escenario político actual? Yo tengo que confesar, yo no soy muy fan de Trump, más bien bastante poco, ¿no? Siempre pensé además que una muy mala consecuencia de Trump sería lo que vendría después, ¿no? Y algo de eso estamos viendo, ¿no? Yo creo que hay en los Estados Unidos algo que viene ya de décadas atrás, que son todas las políticas de identidad basadas en la identidad de género, identidad sexual, identidad de raza, que se han exacerbado y multiplicado tratando de que eso sirviera como herramientas para derribar a Trump o a lo que viniera a continuación, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me gusta el tono que ha tomado la política en los Estados Unidos y el reflejo que eso está teniendo en el resto del mundo. Se está viendo ya muy claramente en Europa, empezando por los países en los cuales hay una composición racial más variada, tipo Reino Unido, tipo Francia o Países Bajos, etcétera. Más que en España, que no ocurre tanto, pero empieza a haber una política en esa dirección. Y todo, o sea, yo creo que toda política o toda reflexión filosófica que parte de la identidad, además de muchas otras cosas muy discutibles, la peor probablemente es que de lo que parte es de la negación de la individualidad, de la negación de la persona. Es decir, no se está pensando en personas libres, individuales, cada una de ellas distinta de todas las demás, que tiene aspiraciones distintas, no, sino de colectivos además de adscripción obligatoria, porque uno entra en una categoría racial o en una categoría de cualquiera de estas, no por su voluntad, sino por cómo vino al mundo, ¿no? Y a partir de ahí construir algo que además conduce automáticamente al resentimiento, al choque, al enfrentamiento, a la exaltación al final del odio en vez de la concordia, ¿no? Y eso me parece que es muy destructivo, muy deleterio para la sociedad. Así es, sí. Y bueno, también se nos vino encima una pandemia que realmente pues ningún político estaba preparado, creo yo, para reaccionar a una crisis sanitaria de proporción global. ¿Cómo ves tú cómo se manejó esta pandemia? Yo creo que la pandemia... La pandemia, yo creo que hablaremos de ella y escribirán de ella y reflexionaremos sobre ella y la utilizaremos mucho más que el crack del 29, mucho más que probablemente incluso
no sé si que la guerra mundial, es decir, yo creo que va a marcar mucho y además es bueno, ¿no? Porque en la pandemia hemos visto todo en unas proporciones gigantescas, ¿no? Jamás, o sea, yo creo que la pandemia ha sido, o con ocasión de la pandemia ha pasado el experimento de ingeniería social más loco que ha hecho nunca la humanidad. O sea, nunca jamás la humanidad había intentado encerrar al mismo tiempo a todos los seres humanos de todo el planeta. Eso es una cosa loca, ¿no? De locos, ¿no? Y con unos resultados además muy discutibles, ¿no? En el caso de España, España tuvo el confinamiento más largo y más severo de toda Europa. Estoy hablando del año pasado. Y tuvo la peor cifra de mortalidad después de Bélgica y por supuesto el mayor hundimiento económico de toda Europa, ¿no? Una caída del 11% del PIB. Entonces, yo creo que de la pandemia tenemos que sacar muchas enseñanzas. Yo creo que ojalá que dé lugar a que los liberales, y tú entre ellos, Carol, escribáis mucho sobre ello, que saquemos lecciones, porque también ha servido a la gente para darse cuenta de hasta qué punto la libertad es imprescindible para la vida humana y es algo que no necesariamente tenemos que dar por conseguido, por irrefutable o por... No, o sea, aquí hemos visto cómo ha habido gente que ha defendido que no tengamos libertad. A ver, aprovechando la pandemia, no, porque en realidad no es porque hubiera un riesgo de contagios, sino ya que tenemos pandemia vamos a no dejar que la gente salga de su casa a la hora que quiere porque luego terminan de mala manera. Entonces yo creo que la pandemia, a ver, probablemente va a tener desgraciadamente un efecto que lo que Robert Hicks describía muy bien en Crisis and Leviathan, ¿no? de una vuelta de tuerca del intervencionismo estatal que luego no tiene retroceso, o el retroceso es mucho más limitado que todo el avance que haya dado. Ojalá no, y ojalá lo veamos retroceder, pero creo que tenemos que estar muy vigilantes. Vamos a ver seguro un auge en la defensa o en la proposición de fórmulas autoritarias. Esa es mi siguiente pregunta. Si tú creías que podía venir un totalitarismo, un autoritarismo. Yo creo que sí, seguro. Y seguro que vamos a ver, creo que lo veremos fundamentalmente desde la izquierda, pero no solamente, no exclusivamente. La gente que lo que va a decir es, oiga, si a mí me dan el poder, yo me voy a ocupar de tener esto bien organizado. Que ya hemos visto que sin organizarlo bien nos podemos contagiar todos y muere mucha gente, ¿no? Claro, sin darse cuenta de todas las pérdidas que significa esa supuesta buena organización, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar vigilantes frente a eso, porque puede tener un predicamento entre personas que han pasado miedo, entre personas que se han visto amenazadas, entre generaciones jóvenes que han llegado a su madurez en el momento en el cual el ejercicio de la libertad se identificaba con el riesgo de morir. Y entonces me parece que hay que estar más atentos que nunca para seguir protegiendo, promoviendo y defendiendo la libertad individual. La libertad. Yo creo que de verdad que hemos visto una amenaza muy seria, ¿verdad?, a nuestras libertades y una docilidad tal vez de parte de mucha gente al principio por lo menos de no apreciar lo que estaban perdiendo. Primero Dios, pues logremos recuperar esos espacios, claro, de libertad. Y también aprovechemos, o sea, la pandemia también ha dado para muchas cosas que los liberales podemos aprovechar como argumentos muy convincentes, porque lo son, ¿no? Dos que se me ocurren, ¿no? Ninguno se me ocurre a mí, ambos son de buenos autores, ¿no? Uno de ellos es, ha quedado claro que no hace falta un planificador centralizado para que las cosas funcionen, incluso en los momentos de mayor tensión y de mayor de mayor riesgo, ¿no? Y me estoy refiriendo a ver, aquí nos encerraron a todos,
y los mercados y los supermercados siguieron abastecidos perfectamente sin que nadie organizara qué teníamos que comer cada día, ¿no? En todas las ciudades de todos los países del mundo, ¿no? Es decir, no hizo falta una autoridad central para que siguiéramos comiendo, ¿no? Siguió funcionando, en lo poquito que siguió funcionando, mecanismos de colaboración voluntaria y de abastecimiento, finalmente, que a todos nos benefició. Entonces yo creo que eso es algo que nos sirve para demostrar que no hace falta esos planificadores centrales que supuestamente todo lo saben, ¿no? Y luego hay otra cosa que también, esa, la que voy a decir ahora, la tomo de Johan Norberg, sí, de una cosa muy inteligente que escribió en las semanas de la pandemia, que fue: nos hemos pasado años escuchando a gente decir y escribir contra la globalización, diciendo que por culpa de la globalización el mundo iba peor, contra el turismo y contra el comercio internacional. Bueno, pues hemos visto cómo es la preview de una película de cómo es el mundo sin globalización, sin turismo y sin comercio internacional. Y es una película de terror, o sea, de auténtico terror. Luego, por tanto, no dejemos de defender aquello que hace pues, que el ser humano pueda florecer mejor mediante la cooperación, mediante el conocimiento, mediante el intercambio voluntario entre seres humanos, ¿no? Como extranjero, ¿cómo ves la situación en Guatemala? Yo sé que viviste aquí sí, y que te compenetraste mucho de la política local, pero ¿cómo lo ves ahora? Bueno, lo veo como siempre, con muchísima simpatía y con interés, con preocupación, con mucho respeto también. Yo no quiero intervenir ni decir a los guatemaltecos. Ahora, yo creo que, o sea, sé que ha habido muchas dificultades en la pandemia y sé que ha habido controversia, ¿no? Pero también podemos ver cómo Guatemala ha sabido sacar partido de cuestiones que le hacen distinto, ¿no? O sea, el hecho de tener una sociedad muy joven ha hecho que Guatemala se vea mucho menos golpeada por el coronavirus, ¿no? Claro, cuando la mitad de la población tiene menos de 20 años, pues no es lo mismo que sociedades tan envejecidas como las europeas. O sea, el hecho de tener una sociedad predominantemente joven hace que esté mejor preparada o que se pueda defender mejor también resista más, y resista más, ¿no? Yo creo que una vez más, y lo tengo que decir con todo el respeto pero con todo el cariño, ha vuelto a poner de relieve que el sistema de salud que se lleva intentando hacer funcionar desde hace 40, 50, 60 años no sirve. Ya está. Entonces, como no sirve, no es cuestión de meterle más dinero para que donde hay ahora 2 hospitales que no funcionan, haya 4 hospitales que no funcionan. Yo creo que sería mejor probar otros sistemas de provisión del servicio de salud que utilizaran mucho más recursos privados, gestión privada, que permitiera que existiera libertad de elección de los pacientes y que eso hiciera que existiera un incentivo. Nadie mejor que tú sabes sobre el funcionamiento de los mecanismos de incentivos, a que una provisión privada del servicio de salud diera un buen servicio a los ciudadanos. Pero desde luego, o sea, Guatemala lo que ha sufrido en estos meses de pandemia lo ha sufrido fundamentalmente por falta de equipamientos de salud. Dicho de otro modo, yo no creo que esto funcione mejor si además del Roosevelt y el San Juan de Dios hay otro Roosevelt y otro San Juan de Dios. No, o sea, va a seguir funcionando igual, con más gasto, pero igual. Ahora, si se prueba un sistema en el cual haya hospitales dentro de la red pública, pero con gestión privada, y se colocan los incentivos correctamente, que tiene que necesariamente, eso tiene que pasar por la libertad de elección del paciente. Como tú le des a un privado, ahí tiene usted Villanueva, y a los de Villanueva les prohíbo ir a otro lado, entonces el operador privado no se molesta, pero como les dejes, pero pueden ir a cualquier otro hospital y usted va a tener una penalización, entonces ya se ocupará el gestor privado de que su hospital dé un magnífico servicio, ¿no? Y es evidente que una sociedad como la guatemalteca necesita tener, me da igual que sea público o privado, pero
faltan camas de hospital, faltan unidades de críticos, faltan cosas de las que hemos visto ahora. Gracias. A mí me conmovió muchísimo un anuncio que nos enviaste que era para la campaña de Díaz Ayuso, ¿verdad? En vísperas de la elección, y decía libertad, y era una corredora que corría por todo Madrid, y la verdad que, ¿cómo fue esa campaña? ¿Cómo ha sido tu vivencia de regreso en Madrid y participando en política con pues el ha sido PP? Extraordinariamente para un liberal como yo, Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha sido reelegida. Que ganaron, ¿no? Ganó con una... Sí. Pues ha sido... Ella también es una liberal y ha sido muy emocionante, muy bonito, muy debatido. O sea, una campaña... Ojo, el adversario era el líder del comunismo español llamado Pablo Iglesias, ¿eh? O sea que no era un camino fácil, ¿no? Pero también hemos visto una cosa, o sea, la campaña empezó diciendo Isabel Díaz Ayuso, aquí de lo que se trata es que la gente elija socialismo o libertad. Bueno, y eso ha funcionado, ¿no? Y ha sido la campaña de las que yo he hecho en mi vida la que más se ha hablado de libertad, de impuestos bajos, de libertad económica, de propiedad privada. Nunca se había hablado tanto y con un respaldo muy mayoritario, ¿no? Y también con algo que Isabel Díaz Ayuso acertó a hacer muy bien, y hay un discurso suyo que yo creo que también lo compartí, en el que se notaba que lo estaba diciendo al mismo tiempo que lo estaba pensando, o sea, que no lo traía ensayado. Era un discurso que estaba diciéndose a jóvenes, y lo que le estaba diciendo era no queráis una sociedad subsidiada, no queráis vivir, no os dejéis engañar por la gente que os dice, que era lo que estaba diciendo en ese momento el Partido Socialista y Podemos y los comunistas, que era subsidios para todos, ¿no? No quieras vivir de subsidios, porque entonces estás renunciando a vivir tu propia vida, estás renunciando a tu proyecto vital, vas a terminar teniendo que hacer lo que otros quieren que tú hagas, ¿no? Y renunciando a tu opinión o renunciando a muchas cosas, ¿no? Entonces esa idea de... Todo ha venido muy al hilo de... o sea, Madrid ha seguido una política muy diferenciada durante todo este invierno, durante todo este año, de septiembre del año pasado a en relación con la pandemia. En Madrid, y fue una decisión además muy personal de Isabel Díaz Ayuso, y yo traté de ayudar todo lo que pude en ello, decidimos no volver a encerrar a la gente, ¿no? Y no volver a prohibir a la gente. Entonces Madrid ha permanecido abierta, los bares abiertos, los restaurantes abiertos, oye, con limitaciones de distancia y tal, pero todo abierto, hasta los teatros, los cines y la ópera, ¿eh? Y esa idea de Madrid abierta, mientras todo alrededor, en el resto de España, y el gobierno de la nación y muchos medios de comunicación y gente muy influyente, toda la presión era para que los vuelvas a encerrar a todos. Ha dado un poco de épica a la cosa, y yo creo que ha sido muy interesante como confrontación entre los que creemos en la libertad y los que creen que hay cosas más importantes que la libertad. La recepción de parte de los gobernados fue muy positiva, ¿verdad? Muy positiva, lo cual es muy. un ejemplo también para el resto del mundo de cómo se puede hacer una reforma, digamos, liberal en otros países. Fíjate, ¿no? lo hablaba con amigos colombianos que están muy preocupados, porque es lógico, han tenido unos movimientos terribles de movimientos semi-revolucionarios en la calle, y además están viendo lo que está pasando en el Perú, ¿no? Y yo he hablado con amigos colombianos, algunos de ellos pues amigos de los que pasan por aquí, por la UFM en un momento u otro, que te hablan con la sensación de, Dios mío, los siguientes vamos a ser nosotros, ¿no? Y me preguntan qué enseñanza podemos sacar de las elecciones de Madrid. Y evidentemente siempre las circunstancias nunca son idénticas, es difícil aplicar recetas, porque en este caso no son cosas técnicas, no son de técnica electoral. Pero yo sí les decía una cosa, que es, yo creo que hablar ahora de libertad a la gente es distinto que hace 2 años, porque la gente sabe que le pueden privar de su libertad
con motivo sin él, ¿no? Ahora, eso sí, no es cuestión de hablar de libertad solamente en términos abstractos y sin buscar confrontación. No, tienes que ir a la confrontación. Es o libertad o socialismo, ¿no? O libertad o comunismo, o libertad o... Porque si no, no estás apelando y hablo en términos electorales o en términos políticos. Si no hacemos ver, si no dejamos ver que la libertad tiene enemigos, entonces aquí todo el mundo se libra de culpas. Y no, la libertad tiene enemigos y la sociedad abierta tiene enemigos. Y hay que decirlos por su nombre y señalarles. Bueno, y yo creo que también de la mano de eso viene el énfasis que ustedes han puesto en la importancia del crecimiento económico y de la libertad económica en general, ¿verdad? Tú has promovido menores impuestos más bajos, sí, ¿verdad? Menos difíciles de cobrar y de pagar. ¿Qué tan importante es esta recuperación o revitalización de la economía? Yo creo que es extremadamente importante. Por muchos, no solamente, o sea, uno puede hacer un análisis económico, un análisis financiero y en todos esos es muy importante. Pero yo creo que también se puede hacer un análisis moral. Y es bueno hacer un análisis moral. O sea, en Madrid llevamos 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Eso ha significado que en 16 años 53.000 millones de euros, apuramos, cerca de 60.000 millones de dólares, han quedado en manos de sus propietarios, la gente que se lo ganó con el sudor de su frente. Bueno, ¿cuánto mejor eso que lo hayan gestionado, que lo hayamos gestionado políticos o burócratas, ¿no? Luego, además, eso, cuando la gente ha movido ese dinero de su propiedad que se ha quedado, lo ha gastado, consumido, invertido, ahorrado, cada uno sabiendo mejor que nadie qué es lo que le convenía. Eso además ha tenido consecuencias económicas y además, en fin, de las que explicaba Adam Smith, ¿no? O sea, cada uno tomando la decisión que mejor le convenía a sí mismo ha terminado generando un crecimiento económico que, por supuesto, ha terminado generando más empresas que crecen, empresas que contratan a más personas, por tanto más empleos, salarios que crecen. O sea, al final, y vuelvo también a términos morales, más posibilidades de que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Y su proyecto de vida con arreglo a su propio criterio y con la fortaleza y con la certeza de que lo está fundando en su propio, en el fruto de su trabajo, en el fruto de su talento, en el fruto de su esfuerzo, ¿no? O sea, yo creo que conduce a una sociedad más sana que lo contrario, que es una sociedad más intervenida, con menos libertad, que además es más pobre. Como termina siendo más pobre, pues es más subsidiada, como es más subsidiada termina siendo más dependiente, y como es más dependiente pues termina siendo menos libre. Entonces yo creo que hay un componente moral también en todo esto. Bueno, mil gracias, Javier, por esta entrevista. De verdad que nos inspiras muchísimo, porque se ve que sí se puede. Sí se puede hacer cambios en la política y en las políticas públicas económicas con ideas claras. Me encanta con un buen mensaje. Que instituciones como Fe y Libertad hagan la tarea que estáis haciendo, que es excepcionalmente buena, y poder ayudar a ello, pues me alegra muchísimo. Bueno, mil gracias por acceder a esta entrevista y gracias a todos los que se unieron a este Entre Amigos esta noche. Gracias.